El octavo capítulo de este libro, Yo te amo con propósito, lleva por título Sexualidad en el noviazgo y tiene un encabezado que dice Pureza sexual para su gloria. Pureza sexual para su gloria. Al iniciar este capítulo debemos recordar que Dios es el dador de la sexualidad, Génesis 1:28, y que está de acuerdo con que la disfrutemos, Cantares 4:10. Por lo que Dios no nos prohíbe el placer sexual, pues Él mismo lo creó. Su palabra dice que todo lo hizo bueno, y bueno en gran manera, Génesis 1:31, incluyendo la relación sexual como regalo. Lo creó para unir al hombre y a la mujer en un solo ser, o en una sola carne, como dice Génesis 2:24. Y lo hizo antes de la entrada del pecado, para intimidad, conexión, deleite y procreación. Así que vincularlo con el pecado es totalmente antibíblico. La Biblia dice claramente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La frase no se avergonzaban fue escrita con un objetivo, remarcar que no había razón alguna por la cual el hombre tuviera que avergonzarse de su sexualidad antes de pecar. El sexo es idea de Dios y las ideas de Dios son santas, porque Él es santo. Cantar de los Cantares es un libro de la Biblia dedicado a embellecer la intimidad, basada en el compromiso y la complicidad única entre un hombre y una mujer que se aman y han sido unidos por Dios. Y aún más, si pudiera añadir algo como lector de este capítulo, pudiera decir que el libro de Cantar de los Cantares, más allá de ser un libro que simplemente nos lleva a considerar la unión tan deleitosa que existe entre un hombre y una mujer, también nos lleva a ver en su grado más amplio y en el contexto de toda la Biblia la unión tan maravillosa que existe entre Cristo y la iglesia. Pero continuando, quizás te preguntes si las ideas de Dios son santas, ¿por qué existe tanto morbo e inmoralidad sexual en nuestros días? ¿Por qué las relaciones están tan hipersexualizadas? ¿Por qué las adicciones sexuales están afectando a tantos jóvenes alrededor del mundo? ¿Por qué al hablar de estos temas totalmente bíblicos aún hay iglesias que se escandalizan? Todo esto tiene una explicación. Así como la sexualidad es santa entre esposos, también hay una corrompida, es decir, una sexualidad corrompida que el mundo promueve como buena y saludable. Lamentablemente el enemigo ha querido pervertir lo que Dios nos ha regalado. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 20 hablan de las obras de la carne. Nuestro adversario, Satanás, está muy interesado en distorsionar todo lo que Dios ha creado para nuestra felicidad y es experto en falsificar las grandiosas ideas de nuestro Señor. Adán y Eva veían el sexo y la sexualidad como puro, pero con el paso del tiempo el hombre fue modificando el plan original de Dios y siguiendo sus propios impulsos de forma desenfrenada y sin límites. Dios creó al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversidades. Tristemente, la sexualidad que conocemos hoy y que se promociona por doquier pasó de ser algo santo a algo profano, pues el sexo sin compromiso, la lujuria, la fornicación, la prostitución, la lascivia, el adulterio, los medios de comunicación y el disfrute momentáneo han hecho de la sexualidad algo completamente diferente a lo que Dios nos entregó en el Génesis antes de la caída. Lo impresionante es que el mundo está hablando mucho sobre sexo a su manera, mientras la iglesia hace silencio con temor a abordar un tema del que Dios no se avergonzó de hablar y mucho menos de crear. Por eso,
Es nuestro deber como creyentes levantar una sexualidad desde una cosmovisión cristiana que muestra al mundo el diseño original del Creador, una sexualidad hermosa que glorifica a Dios cuando se disfruta entre esposos en una unión matrimonial y que si se ha desviado es redimible, porque quien la creó también puede restaurarla. El dador del don conoce bien el don. Cuando Dios les dijo a Adán y Eva que fueran una sola carne, primero los unió y les dio su bendición como marido y mujer. Como todos los dones que Dios nos ha otorgado, nos entregó instrucciones de uso, porque nos conoce y nos ama, no para restringir nuestro gozo, sino para llevarnos a un gozo pleno, saludable y que dé gloria a su nombre. Somos hechos a imagen y semejanza de Él, y aunque los animales tienen relaciones sin límites, ellos no son nuestro modelo. Por el contrario, en los seres humanos la conducta sexual se rige básicamente por funciones cognitivas. Esto implica que los deseos sexuales son naturales, pero los obsesivos y desenfrenados no lo son. El Señor se regocija en el placer sexual de sus hijos dentro del pacto matrimonial. Sin embargo, fuera del pacto matrimonial, el apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. A veces, cuando leemos este texto, pensamos en juicio, culpa y reprensión, pero esta es una advertencia de protección que el Señor nos hace para llevarnos a disfrutar de una sexualidad genuina, libre de pecado y llena de su gracia. La libertad en Cristo toca todas las áreas de nuestras vidas y el amor de Dios lo llena todo. La conversión del cristiano implica todo su ser, incluso las decisiones que tome sobre su sexualidad. Algunos me han preguntado, pero si somos novios y nos amamos, en nombre del amor, ¿no podemos tener relaciones sexuales? No, absolutamente no. Si son cristianos y su estilo de vida es coherente con su fe, no. Si amamos a Dios, sabremos esperar, ya que el amor es un principio puro y la fornicación no lo es. No intentemos fusionar el fruto del Espíritu con las obras de la carne. La oscuridad y la luz no tienen nada en común. Los hijos de Dios somos llamados a buscar la santidad, no por imposición, religiosidad o tabúes, sino por amor al Señor y a su palabra. No huimos de la fornicación para ser salvos, huimos porque ya somos salvos. La búsqueda de la pureza en el noviazgo es el resultado de cuánto queremos agradar el corazón de Dios. Él es nuestro dueño. Somos templo del Espíritu Santo. Saber que somos su casa y que vive en nosotros nos llena de alegría, seguridad y gozo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad y un alto honor mostrar su gloria. Manchar la casa de Dios con inmoralidad sexual produce el contristar al Espíritu Santo, porque somos templo de Él, porque el pecado fue el causante de la caída de toda la humanidad y de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Randy Alcorn, en su libro El principio de la pureza, define la pureza sexual como un compromiso con Dios acerca de tus necesidades, deseos, pensamientos y acciones sexuales. Para una persona soltera, ese compromiso incluye la abstinencia de relaciones sexuales hasta el matrimonio. Para las personas casadas significa ser completamente fiel a su cónyuge en sus pensamientos y acciones. Esta es una definición contracultural que desafía a la generación actual, ya que cada día las relaciones comienzan y terminan más rápido. Todo va a gran velocidad. Nadie se quiere tomar tiempo para comprender y conocer a nadie, y mientras más rápido vamos, mayor fracaso hay. Nuestro Dios está enfocado en guiarnos hacia relaciones más profundas, que conecten emocionalmente, que den valor a la espera, la construcción del verdadero amor y la pureza sexual. Por eso,
nos motiva la abstinencia en el noviazgo. Recuerda que no somos seres comunes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para honrarlo con todo lo que pensamos, somos y hacemos, como dice Apocalipsis 1:6. Así que tener un noviazgo para su gloria implica tomar decisiones dentro de este noviazgo que también le den gloria, pues su nombre merece ser exaltado aún en la intimidad. Hablemos de los noviazgos monótonos. Estar en una relación con la persona que amamos es hermoso, pero ir a los mismos lugares y hacer las mismas actividades casi todos los días se vuelve tedioso, no importa con quién estemos. El hábito de solo asistir a eventos eclesiásticos y familiares cada semana llega a ser difícil de sostener y pronto enfría la relación. Es posible que por cuestiones de tiempo y finanzas no podamos hacer algo novedoso cada vez que nos veamos, pero un poco de variación en nuestra rutina debe existir. El cristiano es un ser humano integral que debería realizar diversas actividades, socializar en grupos y disfrutar de su tiempo en pareja de manera saludable. Una de las, una de las razones por las que con frecuencia las parejas cristianas caen en fornicación es por la monotonía y el aislamiento que llevan en su relación. Un noviazgo en donde nos vemos casi todos los días y ya no tenemos nada que hacer o de qué hablar, empieza a sentirse aburrido, a menos que no recurramos a la intimidad sexual. Esta es la razón por la que he querido compartir con ustedes un listado de 50 actividades recreativas para hacer en pareja. Cada noviazgo tiene sus intereses, rutinas y costumbres que marcan momentos, recuerdos y etapas de su relación. Según va pasando el tiempo, nuevas experiencias se suman a su historia de vida y con cada una de ellas logran conocerse más y estar expuestos a diferentes escenarios que les aportan madurez y que prueban su carácter. Sin embargo, agregar a nuestras actividades otras que promuevan una interacción sana y provechosa siempre es mejor. Sé que de todas estas actividades con algunas se identificarán y con otras no. No importa. Lo bueno es que al leerlas, alguna podrá ser útil. Primero, leer buenos libros juntos. Disfrutar de conciertos. Montar bicicleta. Maratón de películas. Tarde de juegos de mesa. Preparar juntos una cena romántica para dos. Asistir a retiros, campamentos y congresos. Ir a un stand-up comedy o algo relacionado con el humor. Patinar, jugar paintball, ver juntos la puesta de sol, ir a la playa con amigos, ver la serie favorita del otro, pintar juntos, ir a ver un juego de nuestro deporte favorito, crear un álbum de sus fotos viejas, visitar visitas gastronómicas, componer juntos una canción, visitas a museos, practicar voluntariado, hacer ejercicio juntos, navegar, jugar videojuegos, ir a una galería de arte, hacer turismo interno, jugar bajo la lluvia, ir al zoológico, road trip entre amigos, cineforo, practicar un deporte extremo, participar en una jornada de reforestación, visitar a los abuelos, inscribirse juntos a un curso o taller de interés mutuo, pasear a una mascota, tarde de fotos, escalar una montaña, ir al acuario, aprender a tocar un instrumento musical, ir a un parque de diversiones, hacer rompecabezas, participar en maratones y juegos bíblicos, escuchar música juntos, salir a comer con amigos, hacer ecoturismo, volar cometas, hacer un concierto en casa, aprender juntos otro idioma, ir a una limpieza de costas, hacer un picnic, visitar la ciudad natal del otro. Hablemos de el contacto físico en el noviazgo. Una relación para la gloria de Dios que aún no ha llegado al matrimonio se propone establecer límites que la protejan de la caída, pero ¿cuáles son esos límites y por dónde empiezan? Escuchamos mucho la frase, ¿cómo llegamos hasta aquí? No entendemos cómo pasó esto, no queríamos caer. Nos dejamos llevar. No sabemos por qué lo hicimos, es cierto.
Hay jóvenes cristianos que aman al Señor, buscan la pureza y desean tener un noviazgo para su gloria, pero no aprenden a poner límites que protejan su relación de la fornicación, pues confían mucho en ellos mismos. Algunos entienden que todo estará bien siempre y cuando no haya sexo coital o penetración, pero la pureza sexual va más allá. Comienza en la mente, miradas profundas, fantasías sexuales, palabras eróticas, envío de mensajes, fotos, videos y sigue en el toque físico o estimulación, lo que despierta nuestras zonas erógenas. ¿Qué son y cuál es la función de ellas, de las zonas erógenas? Son aquellas áreas del cuerpo que debido a su sensibilidad provocan sensaciones de placer al ser tocadas o estimuladas. La piel humana es un inmenso órgano sensorial de 2 metros cuadrados de extensión. En la cara interna de la piel existen receptores sensibles al placer y al dolor. Están distribuidos por todo el cuerpo. El concepto de zona erógena lo creó un psicólogo que quiso remarcar que el placer sexual no solo se limita a los órganos genitales, sino que también se percibe en otras áreas de la anatomía humana, desde el lóbulo de la oreja hasta los dedos del pie. Todas las personas tienen zonas erógenas, aunque no para todo el mundo son las mismas. Algunas de ellas son la nuca, el cuello, el cabello, las orejas, los hombros, los brazos, las axilas y cara interna del antebrazo, ombligo y vientre, glúteos, espalda, piernas y muslos, pies y talones, los pechos, el perineo. No estoy queriendo decir con esto que no deben tocarse en ningún lugar, porque eso sería prácticamente utópico. Debemos tener mucho cuidado con irnos al fanatismo y caer en la reprensión absoluta de nuestras emociones de forma radical, pues luego puede ser peor cuando estas logran ser expresadas. Conocemos muchos casos de jóvenes que se fueron al extremo de ni tocarse y luego esa conducta de tantas prohibiciones terminó en una disfunción sexual o un desenfreno incontrolable. Todos los extremos son perjudiciales. Sin embargo, en la definición de zonas erógenas que vimos arriba hay una oración que te repito. Todas las personas tienen zonas erógenas, aunque no para todo el mundo son las mismas. Con el trato en el noviazgo, ustedes saben dónde dice peligro. Hay zonas del cuerpo que cuando tu novio o novia las toca, se te olvidan todos los versículos de la Biblia que te has aprendido. ¿O me equivoco? Indudablemente con tu pareja enfrente las vas a identificar. Entonces ahí es donde hay que decir, aquí no. Me conozco y sé hacia dónde voy. Conozco mis debilidades y no voy a ser esclavo de ellas. Ese es el momento de colocar límites más definidos para protegerte de ti mismo. ¿De ti mismo? Sí, de tus impulsos incontrolables, intensos y arrolladores, los que luego te llevan a lugares a los que nunca imaginaste ir. El escritor Enrique Monterrosa, en uno de sus artículos, dice, todo comienza con un beso. Aparentemente un beso podría ser insignificante, pero vas más allá de eso. Quiérase o no, un beso es un contacto físico. La Biblia habla del beso y se refiere a él como ósculo santo, con relación a los besos fraternales entre hermanos en Cristo. Pero, ¿cuándo un beso se convierte en impuro? Dependerá de la intención. ¿Para qué nos vamos a besar? ¿Para demostrar afecto, cariño y amor? Se convierte en impuro cuando la intención del beso es solo la excitación de otra parte del cuerpo. De hecho, un beso puede ser que no sea al principio con mala intención, pero si este es de larga duración, comenzará la excitación, ya que nuestro cuerpo responde a la estimulación. Pero en ese momento no bastará solo un beso, sino que se comenzará con caricias que te pueden llevar a caer en la tentación. Y como dice Santiago, la concupiscencia concibe el pecado y da a luz el pecado. Es claro que para mantener un noviazgo que camine en pureza, hay que levantar límites muy precisos y comprender el concepto de matrimonio y noviazgo desde el modelo de Dios. Tal y como dice Randy Alcorn, el noviazgo es un tiempo para explorar la mente, no el cuerpo. Si ustedes son novios, no tienen privilegios de casados,
Pero si son casados, entonces no dejen de disfrutar de todos sus privilegios. Una ecuación muy sencilla. Yo puedo decirte cientos de formas de cómo no caer en esta escalera que al fin... Pero la inmoralidad sexual no es la raíz del problema. La raíz del problema es una vida espiritual muerta, una vida espiritual fingida y un alejamiento de Dios. Podemos leer muchos libros sobre la sexualidad desde una cosmovisión cristiana, pero solo vamos a poner estos límites de forma intencional cuando nuestro amor por Dios sea mayor que nuestra complacencia por los deseos de la carne. Nos costará morir al yo, como dice Gálatas 2:20. Pero el deseo vivo de que Dios nos apruebe desde el cielo será más fuerte que cualquier impulso. Se trata de nuestra relación con Él y de nuestra conexión con su presencia, de nuestro gozo al obedecerlo por amor, de nuestro anhelo por hacer que sus palabras nos respalden, de su susurro al corazón cuando nos dice, lo estás haciendo bien y eso me agrada. Me gusta mucho la forma en la que Marshall Segal en su libro Soltero por ahora lo presenta, cuando dice, cuando se trata del noviazgo siempre estamos a la defensiva, siempre en guardia contra el mal, luchando en contra de la tentación. Pero ¿qué tal si los límites que trazamos realmente fueron diseñados para ayudarnos a pelear por algo? ¿Qué tal si en lugar de verlos como barreras, los viéramos como actos de guerra en el amor? Los límites son difíciles de mantener, en parte debido a que Satanás nos convence de que nos la pasamos sacrificando y nunca ganamos nada, de que estamos encerrados en este oscuro, frío y fangoso hoyo llamado noviazgo cristiano. Él hace que el noviazgo cristiano suene como si fuera esclavitud. Cristo no vino a esclavizarnos, sino a liberarnos. Una vida en Cristo es una vida en libertad. Si hay que hacer un sacrificio en la relación, pero no se puede comparar con la recompensa. El propósito de los límites es más hermoso de lo que creemos. Nos provee paciencia, estabilidad, seguridad y esperanza. Cuando nos cuidamos y cuidamos a quien amamos, estamos diciendo, Señor, lo que tú dices es mejor que lo que yo quiero. Confío más en ti que en mí. Te doy toda autoridad sobre mi sexualidad y pongo mis emociones en tus manos para que las gestiones. Lejos de anular y reprimir, propongo administrar y gestionar. Y podemos hacerlo. Nuestro cerebro está perfectamente equipado para gestionar nuestro apetito sexual. Aunque somos seres sexuados, no somos seres irracionales. La neocorteza es el área cerebral responsable de nuestra capacidad de razonamiento y pensamiento lógico, los cuales administran los impulsos y deseos sexuales. El cerebro debe darle una orden al cuerpo, pues hay una conexión entre lo que piensas, cómo te sientes y lo que haces. Precisamente aquí es donde involucro al Espíritu Santo. Él trabaja en nuestras mentes y en nuestros sentidos, y junto a la sexualidad nos ofrece otro regalo, el dominio propio. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 y 5, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos. El Espíritu Santo nos da las fuerzas para pasar con la calificación más alta la prueba que tenemos enfrente, así como lo hizo con José cuando corrió lejos de la fornicación por amor al Señor y demostró que es posible colocando límites, y no porque lo estaban mirando, lo iban a juzgar o disciplinar en la iglesia si se enteraban. Él no quería impresionar a los seres humanos, quería obedecer a Dios, decidió ser íntegro, aun cuando no recibiría un halago o aplauso por su abstinencia, porque no se trataba de actuar para parecer bueno, se trataba de hacer las cosas bien para agradar al Señor, el único por el cual buscamos la santidad. Igual lo hizo Job. Este texto me parece tan profundo cada vez que lo leo. Job 31, versículo del 1 al 12. Hice un pacto con mis ojos para no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal?
¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposo sirva a otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, arrasaría con todo lo que poseo. Con razón Dios dijo de Job lo siguiente: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Mi corazón salta de gozo al leer esto. ¿Te imaginas a Dios hablando así de nosotros? Qué gran privilegio sería contar con esas credenciales del cielo. No puedo imaginar otra bendición mayor. Que nuestro deseo no sea llevar una máscara de cristianos frente a los demás y en la intimidad avergonzar el nombre del Señor frente al universo, sino perseguir este hermoso ideal de integridad los 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 24/7. Queremos que Dios también hable bien de nosotros, que cuando nadie nos pueda ver, Él nos vea y diga: bien hecho, hijos míos, estoy complacido con ustedes, me honran y alegran mi corazón. Respecto a este tema, el apóstol Pablo nos dice categóricamente en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y agrega en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres de su cobertura y esto nos deja a la merced del enemigo de nuestras almas, que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Alguien escribió, los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma, los 5 sentidos. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacíe al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. El apóstol Pedro dice, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, no conformados con los deseos que no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, del 8 al 9. Dicho esto, hay algunos jóvenes cristianos que toman la decisión de involucrarse en prácticas de inmoralidad sexual. Y a veces el único temor que tienen es que las personas se enteren o que se vea afectada su reputación en la iglesia, en la comunidad y la familia. Llevan una doble vida, ministrando en su iglesia local y teniendo relaciones sexuales al salir de ella. Un noviazgo con propósito no está solo enfocado en lo que piense la familia, la iglesia o la sociedad, pues su misión es complacer a Dios y no al hombre. Que vivas una vida en pureza trae gloria al nombre de Cristo y levanta un testimonio que habla más que 1000 palabras.
10.000 publicaciones y 1.000.000 de canciones. Hay una autoridad y una unción de Dios que solo se obtiene a través de la obediencia en la intimidad y que quien está viviendo una doble vida no la puede comprender. Es una gracia, un semblante, una luz, un resplandor, eso que tenía Moisés cuando bajó del monte y que está directamente asociado a la obediencia y la santidad. Ese es el estándar que te propongo perseguir. Pero si has caído, no te alejes más, no escuches al enemigo y mira a la cruz. Pide perdón y arrepiéntete y reconcíliate con Dios. Jesucristo no solo quiere ser el Señor de tu corazón, también quiere ser el Señor de tu noviazgo. Permíteme mencionarte claves para cultivar la pureza sexual. La clave principal para cultivar la pureza sexual en el noviazgo está en enamorarse tanto de Dios que nos duele herir el corazón de Dios con nuestros actos pecaminosos. Va más allá de una abstinencia sin entendimiento o por tradición. Es una decisión que trasciende. Nos llena de alegría regresar al modelo de Dios y buscar su rostro a través de la obediencia. Fuimos creados para adorarlo con cada órgano de nuestro cuerpo. Aún así, no te voy a mentir, la pureza es un desafío y una lucha constante, no de un día, sino de toda la vida. Se llama santificación y comienza con una actitud de arrepentimiento y entrega. Es una batalla que todo hijo de Dios debe pelear y que con su ayuda puede ganar. Pablo también peleaba esta batalla en contra del pecado todos los días. Mira lo que él mismo dice en el libro de Romanos capítulo 7. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Soy un pobre desgraciado, o como dice Reina Valera, miserable de mí. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La lucha de la que Pablo hablaba quizás no era sexual, pero ocurría en su mente. Y debo recordarte que la pureza sexual no comienza en los genitales. La mente es el órgano más erótico del cuerpo y es en donde tomamos todas las decisiones. Allí comienza nuestra debilidad. El pecado nos separó de nuestra esencia y ahora somos propensos a caer con facilidad. Pero esta verdad no anula una más impresionante, y es que en Cristo podemos vencer a cualquier enemigo que se levante en nuestra contra, incluyendo la fornicación. Por eso vemos a un Pablo que no termina como un fracasado echándole la culpa al pecado y a Satanás de sus múltiples caídas, sino que nos muestra un hombre que no se rinde, decidido a obtener la victoria confiando en Jesucristo. Amo muchísimo este texto, en donde Pablo, casi al finalizar su paso por esta tierra, dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Al final, Pablo, que se quejaba de que no entendía por qué hacía lo malo, queriendo hacer lo bueno, no se rindió y siguió luchando y siguió en la lucha en contra de su propia naturaleza pecaminosa. Sacrificó sus pasiones y venció. Cayó, pero se levantó porque la perseverancia es la clave para la pureza. Dios tiene poder para salvar. Dios tiene el poder para restaurar. Dios tiene el poder para derrotar el pecado y darte la victoria. No todo está perdido. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sin embargo, con tener la voluntad no basta. Buscar la santidad en el noviazgo no es instintivo, sino intencional. Buscar la santidad en el noviazgo es intencional. A las prácticas sexuales le anteceden fantasías o pensamientos sexuales que no son pecaminosos con la persona correcta y en la etapa correcta, en el tiempo adecuado. No son pecaminosos, pero mientras somos solteros, ¿cómo se gestionan estos pensamientos? ¿Cómo logramos cultivar la pureza sexual hasta llegar al matrimonio? Veamos algunas claves. No te pruebes a ti mismo con la sexualidad. Somos carne.
La debilidad humana nos traiciona y nuestra naturaleza separada de Cristo es pecaminosa. Entrar a la tentación para probar que puedes vencerla no es una decisión sabia. Cuida las zonas erógenas y pon límites claros en el toque físico. No es comenzar a ser apáticos o poco cariñosos, pero sí respetuosos. No se limiten en cuanto a los detalles, pero sí con respecto a la intimidad. Cuando estás en situaciones que no puedes controlar, los principios se debilitan. Ceder a la tentación es más fácil cuando estás en el terreno de la impureza. Cuestiona la idea. Hay que probar el zapato antes de ponérselo. En este caso y muchos otros, esta frase no aplica. Tenemos la tasa más alta de fornicación de todos los tiempos, pero también de divorcios. Aunque han probado, no han funcionado. Entonces, ¿probar es la solución? Claro que no. La batalla está en tu mente, no en la acción. ¿Qué hay en tu corazón que te podría llevar a caer en fornicación? Sensualidad, vacíos, inseguridad. No es solo dejar de hacerlo, es descubrir por qué lo hago. A veces venimos con hábitos, heridas o pecados generacionales que nos han marcado desde la niñez y que influyen en nuestras decisiones actuales. Si identificas carencias emocionales que te llevan a ataduras sexuales, busca ayuda. Cada hábito de promiscuidad o adicción sexual tiene un trasfondo emocional y espiritual. Siempre hay un vacío que llenar o un área débil que trabajar que no se ha tratado y se ha acudido a la relación sexual. Pero también aprende a decir no. No quiero, no lo deseo, prefiero mantener mis principios. Sé fiel a Dios y a ti mismo. Si alguien te ama, respetará lo que crees. Este punto aplica tanto para jóvenes como para señoritas. Se tiene la creencia de que solo la mujer debe decirle que no al hombre, pues los hombres están más dispuestos a tener relaciones sexuales que las mujeres. La verdad es esta, aunque la mujer y el hombre tienen diferencias en sus respuestas sexuales, los dos tienen deseo sexual. Así que no es sabio dejarle el 100% de la responsabilidad a la mujer en el establecimiento de los límites. Es un trabajo de dos personas que aman a Cristo. Pero también cuida las avenidas del alma. Lo que ves, lo que oyes, lo que lees, las cuentas que sigues, etcétera, la música sensual que nos invita a tener relaciones sexuales con quien sea, cuando sea y como sea, tiene mucho poder en nuestras decisiones. Escucha música que te acerque a Dios y a su presencia. También mira tu cuerpo como un recipiente de la gloria de Dios. Eres un ser de luz, hijo de luz, para un mundo en tinieblas. La sociedad está hipersexualizada. Incluso los contenidos que involucran a niños y adolescentes están enfocados en promover una agenda sexual en contra de los principios cristianos. Sin embargo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios es contracultura y nos llama a esperar al matrimonio. La cultura actual nos dice que vivir una sexualidad sin límites es bueno, mientras las escrituras nos dicen que gestionar nuestra sexualidad conforme a los principios de Dios es lo mejor. Además, siéntete feliz porque no eres del montón y grita fuerte que eres diferente. Algunos no lo entenderán, pero ser un hijo de Dios te hace único y especial. Evita ceder ante la presión del grupo. Mantén tu identidad y prepárate para defender tu postura donde quiera que estés. Haz con tu pareja en la intimidad todo lo que podrías hacer si estuvieran presentes personas a las que respetas y admiras. Los ángeles que los protegen y el Espíritu Santo que habita en ustedes están presentes, así que asegúrense de que ellos puedan acompañarlos sin avergonzarse. Mientras eres soltero, concéntrate en tu proyecto de vida y en tus metas personales, educativas, laborales y ministeriales. No quieras saltarte las etapas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, que un solo momento no cambia el curso de tu futuro. Evita ambientes, conversaciones y lugares en donde Satanás tenga una brecha por donde entrar. Hay novios que dejan de compartir con sus amigos y se concentran tanto en su pareja que son inseparables de manera absorbente. Aunque tengas determinación, estos elementos te pueden hacer caer.
El que juega con fuego se quema. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Agrega a tu vida hábitos más saludables, como hacer ejercicios, una buena alimentación y descanso. Tomará tiempo, costará sacrificio, pero se puede, y te ayudará muchísimo a disminuir la ansiedad, vencer el tiempo de ocio y practicar la disciplina y la resistencia. Mira la pureza sexual como un pacto con Dios, no como una imposición u obligación. Se trata de tu relación íntima con el Señor. Hasta que sigas enfocado en parecer consagrado o aparentar santidad, estarás cayendo en pecados que crees que nadie conoce. Recuerda que Dios está en todo lugar, pero principalmente en tu corazón. Debes ser la misma persona todo el tiempo. Vive como Cristo, muestra a Cristo y atraerás a una pareja que ame a Cristo. Mantener la pureza mientras estamos en una relación con alguien que ve estas creencias como obsoletas es sumamente difícil o casi imposible. Por eso elige una pareja con tus mismas creencias, tus mismos principios y objetivos de vida. Cuida las horas en las que hablan e interactúan. Mientras más tarde es, menos dominio propio tenemos. Mientras más cansados estamos, menos límites ponemos. De hecho, los picos del sexting están entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Así que debemos tener cuidado con esos horarios. Cuando se casen, tendrán mucho tiempo para estar juntos y vivir a plenitud su sexualidad, sin miedos ni tabúes. Ojalá cuando llegue ese momento puedan disfrutarlo. Cuidado con los aperitivos. Aléjate de la tentación y corta las delgadas raíces que te guían al pecado. Mensajes con contenido erótico, frote de cuerpos, frote de genitales, autoestimulación, la pornografía, el sexo cibernético, series con escenas sexuales, etc. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Los sueños húmedos son la liberación de espermatozoides o secreciones vaginales, que como no son eliminados durante cualquier actividad sexual en el día, son naturalmente eliminados durante el sueño. No te sientas mal por tenerlos, son naturales e involuntarios. Recuerda que la pureza sexual no es un tema de un día, es un proceso de todos los días, así que no te rindas. Una recaída no significa el fracaso de tu proceso. Perseverar es la clave una y otra vez. Tener un consejero o mentor no es opcional, lo necesitan. Les dará seguimiento y será un apoyo para ti y tu pareja en la búsqueda y mantenimiento de la pureza. Un líder maduro, empático y apegado a la verdad de las Escrituras siempre es una bendición para la relación. Si aún no tienes pareja, cuida las relaciones muy cercanas con el sexo opuesto. La mucha confianza, los chistes de doble sentido y los toqueteos son elementos que tarde o temprano tienen sus consecuencias. Cuídate tú y a tus hermanos en la fe. Mantén límites claros y definidos. Seamos amables, pero no confianzudos. Si no son novios ni esposos, hay una distancia que hay que mantener. Si tus amigos del sexo opuesto no son creyentes, te recomiendo tener precaución, no con ellos, sino con sus hábitos, creencias y estilos de vida. Sea amable, de buen trato y muestra a Jesús, pero recuerda que cuando Satanás no puede ir en persona, envía a uno de sus agentes para que lo ayuden. Así que las Dalilas y los filisteos están a montones a la orden del día. Así que identifícalos. Por último, Dios es nuestro aliado. Contamos con su ayuda y poder para vencer. Hay fortaleza en Cristo. Acércate a Él. Regálale los primeros minutos de tu día y los últimos de tu noche. Somos seres humanos con predisposición al pecado, incluyendo el pecado sexual. Nuestra mente es una caja llena de oscuridad. En vez de luchar en contra de la oscuridad, llena la caja de luz. ¿Qué pasará con la oscuridad? Inevitablemente se irá porque la luz la hará huir. Mantente conectado con Dios, con su palabra y con la oración. Ayuna y dedica
tiempo a retirarte con el Señor, contemplando la naturaleza. No separes tu consagración de tu sexualidad, pues están muy relacionadas. Llénate de Dios y Él te fortalecerá. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Josué Barrios escribió: Tú y tu pareja necesitan recordar esto cuando la tentación sexual venga a ustedes en el noviazgo. Encuentren en la verdad de Dios la motivación y el poder para guardarse de la tentación. El gozo y placer que pueda brindarles el sexo antes del matrimonio es nada en comparación al gozo que Dios quiere que ustedes experimenten y disfruten para su gloria en obediencia a Él. Cuando la Biblia dice huid de la fornicación, también se está refiriendo a huir del lugar, de la situación o del escenario en donde se produce el pecado. Creen un plan de prevención juntos. Busquen la pureza de forma determinada y no se lo dejen al tiempo. Hay que hacer cambios ya. La tentación sigue una ruta de lugares, de horas, conversaciones y toques. Identificar esa ruta les ayudará muchísimo porque podrán encontrar dónde detenerse y cortar el ciclo. En resumen, Dios es el dador de la sexualidad y no desea impedirnos tener relaciones sexuales cuando sean dentro del matrimonio. De hecho, está de acuerdo con que las disfrutemos. En el Génesis, Adán y Eva veían el sexo como puro, por eso no se avergonzaban. Pero con el paso del tiempo y por la caída, el hombre fue distorsionando el plan original de Dios y siguiendo sus propios impulsos de forma desenfrenada y sin límites. El Señor se regocija en el placer de sus hijos amados cuando ya están casados. Sin embargo, fuera de este vínculo, el apóstol Pablo le llama inmoralidad sexual. En estas prácticas están incluidos el sexting, el cibersexo, etcétera. La clave para cultivar la pureza sexual está en enamorarse tanto de Dios que nos duela contristar al Espíritu Santo con nuestros actos, pero esta no es una tarea instintiva, es intencional, es una lucha constante, no de un día, sino de toda la vida. Se llama santificación y comienza con una actitud de arrepentimiento, de entrega, de buscar ayuda, de rendir cuentas y apartarnos de todo aquello que sabemos que contrista al Espíritu Santo. Colocar límites es parte de este proceso, no porque alguien nos está observando, por imposición o por aparente consagración, sino por amor al Señor. Es una batalla que todo hijo de Dios debe pelear y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores.